justamente estamos con el doctor Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, muy buen día, Luis. Buen día a quienes conducen el programa de la audiencia de Radio Monumental. Bueno, ministro, dos cosas te quería preguntar. Antes de, digamos, consultarte sobre lo que te llamamos, no podemos dejar de mencionar esta cumbre de poderes que hubo ayer para hablar del tema de la corrupción y otros delitos. ¿Cómo ven ustedes esto? Porque en realidad hay una independencia de poderes, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que se pueden acordar? Porque a veces asusta un poco que se, digamos, dibuje una agenda en la que se prioricen casos más que temas, ¿verdad? Y cuando hablamos de casos hablamos de determinadas personas que pueden ser investigadas por hechos de corrupción que tienen esta tendencia política o esta otra, ¿verdad? O sea, que no sea su filiación la que defina que su caso sea una prioridad para la justicia. Totalmente, Luis, totalmente de acuerdo en lo que estabas diciendo. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia como como cabeza del Poder Judicial y parte del Estado, obviamente no va a reunirse o no va a realizar ningún acuerdo con respecto al sentido de lo que vaya a resolver en los casos puntuales y concretos. En ese sentido, la independencia del Poder Judicial tiene que estar absolutamente garantizada desde la Corte hasta el último juez de paz. Pero sí coordinar ciertas cuestiones, como por ejemplo serían las asignaciones presupuestarias correspondientes para poder mantener abiertos los servicios, mejorar los servicios, establecer la cantidad de órganos jurisdiccionales que tenemos que tener de acuerdo a la exigencia de casos, a la cantidad de casos, eventualmente formular alguna opinión, obviamente no vinculante en el marco del diagrama, del organigrama del Estado paraguayo vinculado a las competencias de ciertos entes, siempre, reitero, no comprometiendo el criterio con respecto al juzgamiento de los casos, y ver cuestiones como esa que hacen a la coordinación con la cual tenemos que trabajar entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y nosotros, el Poder Judicial, en el ámbito de una mejor gestión. Coincido plenamente contigo que todos los casos son o deben ser exactamente iguales en cuanto a la importancia en el tratamiento, porque cada caso implica la existencia de un conflicto intersubjetivo y eso desestabiliza la convivencia ciudadana. Es decir, un caso de violencia doméstica, de hurto callejero, de crimen organizado, evidentemente tiene que tener un tratamiento en la medida del tiempo razonable en el Poder Judicial. Evidentemente hay compromisos que asume el gobierno, que asume el Estado con respecto, compromisos internacionales, digo, con respecto a la lucha contra ciertos delitos, por eso es que se crean unidades especializadas, pero así como hay unidades especializadas contra crimen organizado, narcotráfico, financiamiento de terrorismo, lavado de dinero, también hay unidades especializadas tanto en la Fiscalía como en otros órganos con respecto a otro tipo de delitos y crímenes muy específicamente, por ejemplo, de la violencia doméstica, etcétera. Entonces, esta primera reunión de la cual nos había informado ya el presidente Diesel la semana pasada, sé lo que sabemos todos porque no tuve todavía oportunidad de hablar con él el día de la fecha. Dentro de un rato vamos a tener una reunión donde nos va a informar oficialmente el tenor de la reunión, pero sé lo que saben ustedes con respecto a las conferencias de prensa que se brindaron ayer durante el día acabada la reunión. Pero vemos muy provechoso el hecho de que nos reunamos a coordinar ciertas acciones, reitero, sin comprometer nunca el criterio de ningún magistrado, de ninguna instancia, con respecto al juzgamiento, que tiene que ser absolutamente libre y técnico, es decir, aplicando estrictamente la ley independientemente de la corriente de opinión, la línea de opinión o las manifestaciones públicas que hayan con respecto a un caso u otro. Muchas veces tenemos una percepción del caso y resulta ser que la verdad probada en el expediente es otra, y el Poder Judicial tiene la misión de juzgar de acuerdo a derecho, a estricto derecho, y comunicarlo eficientemente, a fin de que ustedes, en primer lugar, los periodistas y la ciudadanía, después a través de ustedes,
tomen realmente noticia de los detalles del caso, de los fundamentos de la resolución y por supuesto del sentido de lo resuelto. Ministro, obviamente cuando se quiere de alguna manera presionar a la justicia desde la política, digo, las herramientas que tienen son, bueno, los órganos extrapoderes, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que vemos, ¿verdad?, que hoy tienen mayoría de políticos en estos órganos, y el otro es el tema del presupuesto. En esta conversación, ¿deberían poner esto sobre la mesa? O sea, el tema del presupuesto que ya mencionaba, pero también lo otro, porque yo no dejo de recordar siempre. Uno de los ministros había dicho, no sé si fuiste vos o otro de los integrantes de la Corte, que en los próximos años cerca de un cuarto de los magistrados probablemente se van a jubilar, ya se pueden acoger a la jubilación. Eso significa cambiar a un cuarto de todo el personal, digamos, digamos la fila de magistrados que tenemos, con la importancia que eso tiene, ¿verdad? Mi preocupación es si no podrían querer presionar a la justicia con estas dos cosas, el presupuesto y el hecho de que van a meter a un cuarto de jueces nuevos en los próximos años. Sí, con respecto al tema del presupuesto y de los órganos extrapoderes, nosotros reivindicamos siempre el tema de la autarquía presupuestaria para el Poder Judicial. Tenemos un piso constitucional del 3%, personalmente soy del criterio que si el Poder Judicial no excede ese 3%, el Poder Legislativo debería aprobarlo a libro cerrado, y si excede, eventualmente estudiar solamente el exceso. Esto en razón de que nosotros tendríamos que decidir, por ejemplo, la creación de ciertos órganos, la no creación de otros órganos, estoy hablando puntualmente de juzgados, de tribunales, ver dónde nos aprieta el zapato administrativamente de modo tal a tener mayores o mejores servicios en ciertas áreas del país que están teniendo, por ejemplo, ciertos requerimientos muy específicos, muy especiales. Entonces, tener un poco esa disponibilidad de decisión con respecto a dónde se va a invertir. Y resulta que hoy día el tratamiento que se le da al presupuesto del Poder Judicial no reviste este perfil, porque hay un tratamiento muy político, que es inevitable que así sea por la discusión que se arma en el Poder Legislativo. Pero sí tendríamos que caminar hacia ese punto que nos permita a nosotros decidir dónde vamos a invertir, porque conocemos los requerimientos del servicio de justicia a nivel país, y de repente vemos que se crean órganos donde estrictamente necesarios no son, y en otros lados no, cuando son mucho más necesarios. Esto por criterios que se resuelven en el ámbito parlamentario, que repito, no estoy cuestionando ello desde el punto de vista de la competencia, sino desde el punto de vista de la conveniencia, de la eficiencia del gasto, que es lo que tendríamos que tener en vista. Con respecto al tema de los órganos extrapoderes, sí, en el sentido, lo que estaba señalando, sí, en el sentido de que depende de los componentes. Se apuesta hoy día a la discusión de la idea de despolitizar estos órganos con respecto a la exclusión de representantes de los órganos políticos por antonomasia, que son los integrantes de las cámaras del Congreso, pero la experiencia un poco señala que depende mucho de la persona que es nombrada ahí. Mucha gente apuesta, yo incluso en un momento emití opiniones al respecto de eso, la apuesta por la despolitización mediante el incremento de representantes académicos tanto en el jurado de enjuiciamiento de magistrados como en el Consejo de la Magistratura. Hoy estoy convencido de que más vale apostar a las personas, porque cualquier sistema que crees, si se pervierte con la designación de personas no idóneas o directamente no honestas, el sistema va a ser siempre imperfecto, es más, va a ser ruin si es que no tenemos calidad humana dentro de los componentes. Por lo tanto, me parece que la apuesta debería pasar por la designación de personas honorables, independientemente de la extracción, y en el Congreso por supuesto que las hay, para que integren tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Bueno, con respecto a esos dos aspectos, me parece que tendríamos que ir dialogando muy seriamente tanto con el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo,
mirar, porque no somos competentes, si es que habría alguna modificación constitucional con respecto a ello, porque eso se necesita una modificación constitucional, pero sí sería un claro indicador de la intención política de los órganos correspondientes, tanto las cámaras del Congreso como el Poder Ejecutivo, si es que le damos mayor autarquía presupuestaria a la Corte Suprema de Justicia. Lo otro que te quería preguntar, ministro, hablaron de hacer un mayor control sobre los títulos de derecho que hoy exhiben inclusive algunos parlamentarios que están justamente en estos órganos de extrapoder y sobre cuya autenticidad hay serias dudas. Inclusive se mencionó la posibilidad de tomar un examen final desde la Corte o no sé cómo corresponda, ¿verdad?, antes de que te puedan salir a ejercer el derecho. Sí, este es un tema recurrente. Resulta que la norma hoy vigente del Código de Organización Judicial data de 1980, 81. Es una ley que tiene hoy 42 años, pensada en un momento en el cual en el país habían dos universidades, la Católica y la Nacional, con un nivel de egresantes muy bajo en comparación al que tenemos hoy. Y era, por supuesto, el control que se establecía a efectos de otorgar la matrícula era meramente cartular, meramente instrumental, es decir, la presentación del título de abogado, de la constancia que se recibió, de que la persona goza de buenos antecedentes, de que no tiene antecedentes de mala conducta y poco más. Es decir, no había, porque se confiaba seguramente en los perfiles universitarios, no había mayores exigencias con respecto a la idoneidad profesional. Hoy día, además de lo que estás señalando con respecto a estos casos de probable, no me estoy refiriendo a casos de los parlamentarios, sino a otros casos que denunció el ministro René Cardi hace unos días, de probables títulos que podrían ser falsificados, hablo siempre en hipotético hasta tanto concluyan las investigaciones. Sí. Tenemos sí la evidencia en los procesos que manejamos, de un manejo muy poco técnico, con muy poco rigor técnico en muchísimos abogados. Entonces eso nos preocupa porque se litiga mal, se litiga con muy poca preparación, eso entorpece mucho los juicios. Entonces estábamos pensando en ciertas fórmulas para que la persona que ejerza el derecho en el ámbito jurisdiccional pase un examen de suficiencia, de modo tal a que tengamos realmente la habilitación a personas idóneas, certificadas ya por un examen que no pase por la revisión de documentos simplemente, que reitero, algunos podría estar incluso falsificados, y que tengamos realmente una mejor prestación. Y de todos modos, eso va a servir para medir un poco el nivel de las distintas universidades. Es decir, la universidad que pueda meter, por así decirlo, más abogados a la matrícula de la Corte, seguramente que lo va a publicitar muy efusivamente en sus redes sociales y a través de la prensa como una suerte de certificación de la calidad de su enseñanza, en comparación con otras que metieron muy pocos o no metieron ninguno. Y eso va a medir seguramente el mercado universitario, por llamarlo de alguna forma, nota la que la gente va a decir, ¿para qué voy a estudiar en una universidad tal o una universidad cual? Históricamente no mete abogados a la matrícula de la Corte, es decir, voy a una universidad más seria, una universidad que realmente me forme, diría el aspirante a abogado, y con ello voy a tener la posibilidad mayor de ingresar posteriormente a la matrícula de abogado, lo que va a regular también en el mercado de la larga estas universidades que no reúnan los perfiles de idoneidad que tienen que tener. ¿Para eso se necesita una ley, ministro, o ustedes lo pueden decidir? Lo habíamos discutido ya el año pasado, estábamos viendo la posibilidad de la reforma del COJ, el ministro Víctor Ríos pidió que volviéramos a estudiar, a ver si estos requisitos que señala la ley podrían ser una suerte de requisitos mínimos y la exigencia de la Corte podría ir a también establecer algún requisito además de ello. Y es una cuestión que la vamos a volver a discutir. Nosotros hemos preparado con el doctor Jiménez Rolón un proyecto de modificación del COJ y vamos a volver a discutir el tema en estos días entre los ministros, de modo tal a ver si sacamos una acordada que disponga de estos exámenes, cómo los vamos a tomar, la periodicidad, etcétera, o si directamente pedimos, en base a la iniciativa legislativa que tenemos, una modificación del COJ, una ampliación del artículo del Código de Organización Judicial. ¿Estela? Sí, ministro, esto es un poco
una cuestión general que con lo que pasa en el Poder Judicial. Y bueno, ahora que Antonio Fretes ya dejó la Corte por jubilación, ¿cómo puede hacer la Corte para evitar otro Antonio Fretes en la Corte? Estamos viendo la información de Contraloría, por ejemplo, de todos los bienes que tiene el ex ministro de Corte, que puede ser una fuente, podía haber provenido de una fuente de corrupción, ¿verdad? O sea, ustedes estaban sentados con él ahí, era su compañero. ¿Uno no se percata de lo que está haciendo su compañero de Corte con respecto a sentencias, etcétera, etcétera? ¿Cómo hace la Corte Suprema para evitar un nuevo Antonio Fretes? Creo que con control ciudadano, si se llegara a confirmar el origen ilícito de algún bien del doctor Fretes, él tendrá que formular las explicaciones correspondientes en el ámbito correspondiente. Pero respondiendo a tu pregunta, Estela, creo que con control ciudadano hoy día me parece que los integrantes del Poder Judicial somos de los funcionarios públicos más controlados. Tenemos organismos internos, externos, oficiales, digo, la prensa, la ciudadanía a través de las redes sociales. Creo que el control ciudadano es fundamental en ese sentido. Creo que la publicidad de los actos jurisdiccionales y administrativos de la Corte es esencial en ese sentido. Estas señales claras que vimos en junio del año 2020, 11 de junio si no recuerdo mal, donde dispusimos por resolución de la Corte que sean publicadas todas las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos en la página web de la Contraloría, de modo tal que ustedes ahora mismo pueden acceder a mis bienes declarados o al de cualquier funcionario público que se ha declarado, principalmente por un proceso de selección y de depuración realmente en los próximos concursos. Me da la impresión de que tendríamos que ya mirar con mucho acento ese proceso de montar a designar personas idóneas, personas transparentes, exigir mucha transparencia en los ámbitos de actos administrativos y jurisdiccionales como te decía, y por otra parte comentarte que nosotros acá en la Corte Suprema de Justicia nunca hasta ahora que yo estoy, incluso antes de que yo llegue cuando era magistrado, nunca habíamos conectado ningún acto irregular de ninguna persona, absolutamente de ninguna persona. Y si alguna persona tiene en su haber algún bien que no corresponde, como te digo, deberá responder ante la justicia, formular las explicaciones que tenga que formular si las hubiere, y si no, afrontar las consecuencias de esos actos. Ministro, mi respeto de siempre, muchísimas gracias. A vos, Luis, un saludo cordial a la señora Estela, a la audiencia del programa y a quienes conducen el programa también.